en fin, ¿no? Todas estas áreas, y que es diferente, y muy diferente a lo que hemos visto nosotros en el curso de física, ¿no? En física nosotros veíamos pues el curso como en la academia, ¿no? Temperatura, que la escala Fahrenheit, escala centígrada, en fin, ¿no? Eh, la temperatura promedio, en fin, ¿no? Cuando se mezclaban, ¿no? Ese tipo de cosas, pero acá es diferente, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, miren, si yo haría este capítulo como se haría en una, o mejor dicho, en posgrado, hacerlo en posgrado, implicaría pues usar termodinámica, ¿no? O sea, pues, sería lo que sería termodinámica de aire seco, termodinámica de aire húmedo y la termodinámica del agua. Entonces, a la final es un tremendo, un tremendo rollo que tuve que llevar cuando estudié, pero no tiene sentido, pues, porque para ustedes no tiene mayor, digamos, importancia, ¿no? Sería perder el tiempo y además encima no lo entenderían porque es demasiado complicado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es más bien ver cuáles son, digamos, los factores que hacen que la temperatura tenga un cierto valor en un determinado lugar a determinada hora. O sea, lo que ustedes tienen que aprender a identificar son los factores. O sea, este factor es más importante que este otro, en este lugar es tal factor está preponderando, en fin. O sea, la idea es esa, ¿no? Entonces, repito, que ustedes puedan determinar qué factores son los importantes para que la temperatura tenga un cierto valor en un lugar. Ojo, esto no quiere decir que yo voy a decir, por ejemplo, 30% por este factor, 20% por este factor. No, no se puede cuantificar. Es una cuestión cualitativa, nada más. Pero es fundamental porque eso es lo que nos permite entender el sistema. Si no, no pasaríamos de ser pues, ingenieros simplemente de calculadora, ¿no? Y no es así, pues ustedes tienen que tener el criterio, y el criterio que les voy a dar es ese, ¿de acuerdo? Por si acaso esto no está en los libros, ¿sabes? Esto no está en libros ni de oceanografía siquiera, ni de meteorología tampoco, no está. O sea, es una cuestión que ya es de criterio, entonces por eso les digo que si ustedes van a un libro por meteorología, por avanzado que sea, no van a encontrar esto. Así es simple, encontrar la termodinámica, todo lo que quieran, pero el criterio no lo van a encontrar, entonces esto lógicamente salía por la experiencia de trabajo, tantos años, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente los factores a macro escala, ¿de acuerdo? ¿Todos listos? Cualquier pregunta que tengan la hacen de inmediato, ¿no? Porque si van a esperar al final, pucha, va a ser un enredo. Entonces ustedes me dicen, ingeniero, una preguntita, no hay ningún problema. Se supone que yo estoy acá para aclarar las preguntas, sino para qué estoy acá, ¿no? Entonces ustedes me hacen la pregunta, aclaramos y seguimos avanzando. ¿Está bien? No hay, como siempre he dicho, no, y ustedes me han escuchado también en física, ¿no? No hay mala pregunta, lo que hay es mala respuesta. ¿De acuerdo? Ya. Macroescala, ¿qué quiere decir factores a escala, digamos, universal, planetaria, ese nivel, ¿no? Macroescala, para tener una idea, simplemente esta es nuestra galaxia, ¿no? La Vía Láctea, y nosotros nos encontramos en este punto, un puntito ahí, porque son más o menos, se estima, 100.000 millones de estrellas solamente en esta Vía Láctea, nada más. Y en el universo visible hay 100.000 millones de estas galaxias, ¿no? O parecidas. Tenemos galaxias satélites, como ven acá hay una y dos, de esta galaxia dos satélites. Entonces nosotros nos encontramos en un puntito acá, el Sol, una estrella miserable por ahí, chiquitita, ¿no? Y esa es nuestra posición, digamos. En esta galaxia, como pueden ver, ¿no? Así, una cuestión general, se pueden ver estas nubes, ¿no? En realidad, y acá ustedes ven como unos grumitos, ven acá unas pelotitas chiquititas que se están formando. Cada una de ellas son sistemas planetarios completos que se están formando recién, ¿no? Sistema, así como el sistema solar que tenemos nosotros, ¿no? El Sol y sus planetas. Así acá se están formando estrellas y planetas, ¿no? Por millares, ¿no? En esta nube que es inmensa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el Sol pues es una estrella más del montón. Ahora, acá tenemos el Sol y sus planetas, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón no está porque Plutón ya lo han considerado planeta enano, ¿no? Dwarf planet que le llaman, ¿no? Es un planeta enano, porque es chiquitito, entonces según ese criterio, ya Plutón no es planeta, ¿no? Entonces un planeta simplemente es un planeta enano, ¿no? Así como Ceres, por ejemplo, un asteroide, ¿no? Bueno. Entonces, la Tierra, como ven ustedes ahí, está en tercer lugar, ¿no? Mercurio, Tierra han puesto ahí.
Entonces, está en tercer lugar, ¿no? Es el lugar donde nos encontramos, acá está, ¿no? En este lugar estamos nosotros. Entonces, uno de los factores será, pues, a macro escala será pues, la distancia al Sol, pues, ¿no? Si estaríamos más lejos, tendríamos menos temperatura. Y Mercurio tiene más temperatura, pues está más cerca. Entonces, uno de los factores macros vendría a ser la distancia al Sol. Acá tenemos una imagen de Plutón muy interesante, esta fue de julio del 2015, ¿no? Es la primera vez que se le podía observar este planeta, pues nunca antes se les había, lo único que se veía en los telescopios era un punto grande, brillante, pero nada más, ¿no? Pero el, la nave Horizon, que se llama Horizontes, Horizon, llegó en julio del 2015 y transmitió esta imagen, ¿no? Así como muchas otras más. Pero esta imagen me pareció la más simpaticona, ¿no? Y tiene, ahí hay una forma de corazón también, como pueden ver, ¿no? Una cosa muy peculiar. Este es el famoso Plutón. Bien, acá viene justamente algo muy interesante para nuestro planeta. El origen de la Luna, cuando se estaba formando el sistema solar, habían bolas, llamémosles así, ¿no? Enormes esferas pues, de lava, ¿no? Porque en realidad ahí todavía no había rocas, era lava simplemente, ¿no? Lava, y recién se estaba consolidando el planeta. Y en eso chocó un planeta que se estima del tamaño de Marte, chocó con la Tierra, pero en esa época, ¿no? Cuando recién estaba en formación, y como ven ahí, tremenda explosión, y de ahí se originó la Luna, pues, ¿no? O sea, el resto de todo eso empezó a girar alrededor de la Tierra, se consolidó y formó la Luna. La Luna tiene digamos, que es la Tierra vista desde la Luna tiene la peculiaridad de que por su tamaño y por su distancia hace de que el giro de la Tierra sea muy estable, ¿de acuerdo? O sea, el que le da estabilidad al giro de la Tierra es la Luna, no así en otros planetas. Marte no es tan estable. En cambio, en el caso de la Tierra, la Luna forman un dúo ahí con la Tierra y entonces se estabiliza el giro terrestre y eso es fundamental porque justamente para las horas del día, las estaciones y todo lo demás. Entonces la Luna es el factor crítico para nosotros a nivel macro. Ahí tenemos nuestro eje terrestre y ahora sí entramos ya más cerca, estamos más cerca, con una inclinación de 23.5 grados, ¿no? La inclinación del eje terrestre respecto al plano de la órbita terrestre, ¿no? La manera eclíptica que le llaman, ¿no? El plano de la órbita, entonces forma un ángulo de 23.5. Esa inclinación es fundamental porque es la que, como vamos a ver, origina las estaciones. Y eso sí es crítico para nosotros, ¿no? Es un factor crítico, la estación del año. Entonces, esa inclinación, como les repito, forma las estaciones. ¿Está claro, chicos? ¿No? Es el factor que genera. Aquí tenemos ese eje también gira, ¿no? En 26.000 años. En 26.000 años gira, ¿no? Eso le llaman la precesión, ¿no? Y es la que origina lo que le llaman la precesión de los equinoccios, y es muy, muy interesante. En algún momento podríamos verlos aparte, ¿no? Porque tiene un historial, pero genial, ¿no? Pero ahora no lo vamos a ver porque sería demasiado, ¿no? Pero en algún momento, como le digo, podemos hacer una mini clase dentro de la clase grande y explicarles bien cómo es esta cuestión de los giros y todo y qué consecuencias trae, ¿no? Entonces ahí tenemos el ángulo, digamos, el eje terrestre, como ven, como un trombo cabeceando, ¿no? Eso le llaman precesión. Actualmente apunta a la Osa Menor, ¿no? A Polaris, pero dentro de 13.000 años apuntará a la estrella Vega, ¿no? Es el eje de la Tierra. Entonces eso va variando, es como un trombo. Esto sí es clave. Vendría a ser cuál es la posición del Sol y cuáles son las estaciones, ¿no? Como ven, las estaciones son invertidas. ¿En qué sentido? En que si en el hemisferio norte están en verano, en el hemisferio sur están en invierno, ¿de acuerdo? Si estamos en otoño, en el norte estarán en primavera. O sea, los hemisferios tienen estaciones revertidas, no invertidas. Mucho cuidado con esto. En el caso del Perú, ustedes saben, por ejemplo, que ahorita en la sierra está soleado, pero eso no quiere decir que estén en verano, ¿eh? Ojo, lo que quiere decir es que en la sierra están en la época o temporada seca, o estiaje le llaman los meteorólogos, el estiaje, temporada seca.
Cuando es enero, febrero y marzo, ustedes saben que llueve en la sierra, entonces en ese caso estarán en temporada de lluvias. No es invierno, es temporada de lluvias. ¿Está clara la diferencia, chicos? ¿Está claro? A ver, contésteme a alguien, ¿está la delegada por ahí? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué me Sí, dicen? ingeniero. Claro, o sea que una cosa es la estación del año y otra cosa muy diferente es la temporada de lluvias. ¿Estamos? Ahorita en la sierra están en temporada seca, por eso que ahora en vacaciones uno va a Chosica y está soleado, pues. ¿No? En cambio acá estamos todos como chupete y todo fríos. ¿No? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la posición en el invierno, ¿no? La posición que estamos acá, está 21 de junio, se dan cuenta, ahí empieza el invierno. Y ahora nos estamos desplazando hacia la primavera, ¿no? Que sería el 23 de septiembre, ¿no? Acá. ¿No? Llega acá al 21 de diciembre, vendría a ser el solsticio, verano del hemisferio sur, pero invierno en el hemisferio norte. Se desplaza más, pasamos al otoño, 21 de marzo. ¿Se dan cuenta? O sea, las estaciones, esta es la secuencia. La que está originándolo, evidentemente, es la inclinación del eje terrestre. Si el eje de la Tierra fuera perfectamente vertical, no estaría inclinado, entonces no habría estaciones, sencillamente habría una primavera eterna, otoño eterno, pero no habría una verano, invierno, no habría. Bueno, entonces ese factor, ¿quién hace eso? La luna, pues la luna es la que, digamos, al formarse la luna se inclinó y, en este momento la luna fija, digamos, si se quiere así entre comillas, el eje terrestre, ¿no? Por eso es que tiene esta inclinación de 23.5 grados, pues si no estaría cabeceando, ¿no? ¿Está bien? Ese ángulo de 23.5 estaría variando. En el caso de nosotros, ¿no? La velocidad de traslación acá está es 107.000 kilómetros por hora. ¿No? Entonces, estas son las estaciones. Por lo tanto, factores macro, lógicamente vendría a ser, pues, primeramente la distancia al Sol, obvio. La segunda serían las estaciones del año. Y por supuesto la latitud, como vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, este es el mismo gráfico anterior. Acá esto es interesante. Miren, si ponemos la Tierra vertical, suponiendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Tierra, el Sol, digamos, en el mes de junio, apunta desde este ángulo, a los 23.5, pero en diciembre apunta de este lado, desde el punto de vista de la Tierra, repito, si lo viéramos desde la Tierra. Entonces, hay un punto, si ustedes observan acá, donde los rayos solares, el día del 21 de junio, o sea, cae justamente perpendicular acá, ¿lo ven? Entonces, en ese caso, en el solsticio de junio que se llama, entonces se genera pues el trópico de Cáncer. O sea, ¿qué vendría a ser el trópico de Cáncer? Sería el lugar de la Tierra, pues un círculo, ¿no? Lugar de la Tierra donde los rayos solares caen perpendicularmente, ¿cuándo? En el solsticio de junio, ¿no? En el solsticio de junio, o sea, cuando empieza el invierno. Al otro lado ocurre lo mismo, pero en el 21 de diciembre, solsticio de verano para nosotros. En ese caso, en este punto ustedes observan que vendría a ser este círculo, el Sol cae perpendicularmente. En ese punto se llama el trópico de Capricornio. ¿Está claro la cuestión del trópico de Cáncer, trópico de Capricornio? Entonces está dado, como ven acá, con los solsticios, ¿no? 21 de diciembre, 21 de junio, en esas fechas. Entonces acá tenemos, pues, 90 grados. Observen que más allá de este punto, en ningún momento el Sol cae perpendicular, ¿no? Miren, ve. Más allá de los trópicos, no cae el Sol perpendicularmente. Hay Sol, por supuesto, claro, pero no cae perpendicularmente, ¿no? ¿Está bien? Entonces es menor la intensidad del Sol. Por eso, por ese motivo, es que la latitud nos va a determinar también la temperatura. Entonces, ya tenemos otro factor más. Sería, aparte de las estaciones, la latitud a la que nos encontramos. ¿Está claro? En navegación, ustedes han llevado lo que es la longitud, latitud y todo lo demás, ya conocen. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del Perú, nosotros en Lima, ahorita en Lima, que estamos ahorita, estamos en latitud 12 grados sur,
12. En Arica, mejor dicho, en Tacna, Arica, en esa zona están en 20 grados, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos en, repito, ¿en qué latitud? En Lima, 12 grados sur. Siempre deben saber ese valor. Nueva York, por ejemplo, está en 40 grados norte, está bien al norte. Ojo. Y acá nosotros tenemos la zona intertropical, que vendría a ser la zona ubicada dentro de los trópicos. Nosotros estamos en una zona intertropical, así le llamamos, intertropical, ¿no? Ese es el nombre. Por eso después vamos a ver la zona de convergencia intertropical y todo lo demás. El nombre intertropical viene a ser ¿por qué? Porque estamos entre los trópicos. Acá. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Qué es la zona intertropical? Es que vende cómo vendría a ser la zona geográfica ubicada entre los trópicos. Obvio, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces ya tenemos la latitud. Ahora vamos a ver ya no cómo está el Sol desde el punto de vista de la Tierra, sino del observador. Miren, miren esto, este gráfico. Por eso le digo que esto no lo enseñan en ninguna parte así, ¿no? Es diferente completamente, ¿no? Miren, ¿qué cosa es esto? Esta es una persona que está en la Tierra, pero este es para el hemisferio sur, ¿eh? Ojo, nada más, este es para el hemisferio sur. Para el hemisferio norte es como si fuera el reflejo de un espejo. Acá, como ustedes ponen acá un espejo a la izquierda y ven un reflejo, ¿no? Entonces, miren, ahí podemos ver las trayectorias del Sol para el hemisferio sur, ¿no? No se olviden que el oeste vendría a ser el mar, ¿no? El oeste acá, mitad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que durante los solsticios, ¿no? En el solsticio de verano, 21 de diciembre, el Sol está en esta posición, miren, ¿eh? La trayectoria. Esta trayectoria. Durante el equinoccio de primavera, otoño, está en esta otra posición, más acá. Y cuando llega el solsticio de invierno, está en el límite inferior. ¿Se dan cuenta? En invierno. Este sería para nosotros pues el 21 de junio, ¿no? 21 de junio, y acá arriba sería el 21 de diciembre. ¿Está clara esas trayectorias, chicos? ¿Se entendió? Repito, acá está, este arco sería del 21 de junio, y este arco de acá, el de arriba, vendría a ser el de 21 de diciembre. Y el Sol está oscilando durante el año entre estas posiciones, ¿no? ¿Ya? Ahorita, por ejemplo, ¿dónde nos encontraríamos? Ha pasado el solsticio de invierno, estamos yendo hacia el equinoccio de primavera, entonces estamos más o menos por acá, por esta posición. O el Sol, mejor dicho, está por esta posición, acá. ¿Qué es lo que determina la inclinación de estos arcos, ¿no? Porque ustedes ven acá, ¿no? La inclinación. Con un poco de geometría, por ejemplo, para el caso de Lima, la inclinación esta sería de 12 grados. ¿Está claro? O sea, la inclinación de los arcos respecto al plano, si haríamos acá, sería este arco de acá, ¿no? Este angulito de acá, este ángulo de acá arriba, es de 12 grados. Por lo tanto, para el ecuador es perfectamente vertical, como vamos a ver en el gráfico siguiente. Acá lo ven, ahí está, miren, para el ecuador, miren los arcos como son. Justo pasa por el cenit, en el punto en el ecuador. Fuera del ecuador, se inclina. Este para el hemisferio norte, los arcos son hacia el otro lado. Bien, entonces nosotros tenemos estas posiciones. Quiere decir, en términos simples, que acá las horas del sol, o el día, es mucho mayor que acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, el día es más corto acá. Entonces, eso quiere decir que en verano los días duran más que las noches, pero los dos suman, lógicamente, 24. ¿Está claro ese detalle? ¿Se entendió? Solo durante el equinoccio, acá en este punto, en el equinoccio, solamente ahí ocurre que el día y la noche es exactamente igual. Solamente en el equinoccio, es decir, en el 23 de septiembre, primavera, o si no el 21 de marzo, que es el otoño, ¿no? Entonces, solamente ahí. Pero en verano, acá como pueden ver donde está la flechita, que estoy indicando, en verano el día dura más que la noche, y en invierno la noche dura más que el día. ¿Dónde es más notorio?
por supuesto será pues a lugares donde la latitud es más alta, o sea, más lejos del Ecuador. Cuanto más lejos del Ecuador está, más se nota ese contraste. Por ejemplo, en Buenos Aires se nota perfectamente, o sea, en Buenos Aires ustedes pueden tener sol a las 9 de la noche, sencillamente, porque este arco está acá, está bien inclinado, entonces a las 9 de la noche tranquilamente hay sol, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York también se nota clarísimo, ¿no? 9 de la noche hay sol, ¿no? Fácil. Si van al Canadá se nota hasta las 10 de la noche, fácil, hay sol, ¿no? En el caso de Lima, se notará. ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿alguien puede hablar? ¿Qué dicen en el caso de Lima? ¿Se notaría el contraste de día y noche? ¿Cómo estamos nosotros respecto al Ecuador? ¿Cerca o lejos? Cerca. Estamos cerca al Ecuador. Por favor. Entonces, si estamos cerca al Ecuador, quiere decir que ese contraste es mínimo, ¿no? Entonces, será de orden de minutos, quizás 20 minutos, 30 minutos, no es más. Entonces, es muy difícil, a menos que sea muy buen observador, no se da cuenta. Yo me doy perfectamente cuenta, ¿por qué? Porque el timer del edificio donde vivo, el timer está puesto a una hora fija, ¿no? Porque para prenderse a las 6 de la tarde, ok. Entonces yo me voy a dar cuenta perfectamente que en verano resulta que cuando se prenden los foquitos todavía hay buena luz. Sin embargo, en invierno ya está un poco más oscuro. Entonces ahí lo noto, ¿no? Fácilmente. Pero, como le digo, tiene que ser una persona que conozca de esto y tiene un observador, pero no desea darse cuenta. ¿Por qué? Porque es muy pequeña la diferencia. Por eso que en los países de altas latitudes, Estados Unidos, Canadá, Argentina, en fin, existe, Chile también, existe lo que se llama el horario de verano, ¿no? Porque en verano pues amanece más temprano, ¿no? O sea, tienen sol a las 5 de la mañana. Entonces, si tienen sol a las 5 de la mañana, que bacán, pues adelantan el reloj y tranquilamente se levantan a las 5 de la mañana y es como si fuera, levantaran a las 6, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, manipulan el reloj y tienen el horario de verano para aprovechar más las horas del sol. En el primer gobierno de Alan García trataron de hacer lo mismo aquí en Lima, pero fue una desgracia, porque resultó que la gente se levantaba más temprano y resultaba que estaba oscuro y al final los asaltaban, todo un problema, ¿no? Entonces, no, un año nomás fue después, lo quitaron porque el horario de verano, no sé quién lo aconsejó, pero el horario de verano es solamente para países que están lejos pues, del Ecuador, ¿no? No que estén cerca del Ecuador, no tienen ni pie ni cabeza. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte, chicos? Chicos, creo que voy a Sí, empezar a ingeniero. llamar uno por Sí, uno. ingeniero. Ingeniero, ¿Se sí. Sí, entendió? ingeniero, sí, sí, entendió. Sí, sí, miren, esta parte no está en el libro. Yo le mando esta figura en el momento del examen, no se olviden que el examen es oral. Le digo, a ver, ¿qué entiende de esta figura? No sé, ¿verdad? Cero, pues. ¿Está bien? O sea, no es por otra cosa, sino que no hay. Esto no es como los cursos de física, que le digo, mira, problemita de mecánica, ahí va, este problemita de este tipo lo encuentran en tal sitio, listo, ya. Acá, ¿qué problemita va a haber? Pues, acá no hay problemita, ¿sí o no? Tienen que entenderlo bien cómo funciona, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos son los arcos que hace el Sol. Entonces, acá ya haciendo un resumen, acá tendríamos en el Ecuador, observen, ¿no? Durante el equinoccio es perfectamente por el cenit. En los solsticios, a la izquierda, a la derecha, acá y acá, listo. En latitudes más altas, inclinado, este sería para el hemisferio norte, observen las inclinaciones. Pero curiosamente en el polo norte ocurre esto, miren, que el Sol gira y no se pone. En el verano el Sol no se pone, simplemente gira alrededor del horizonte, ¿no? Sube en el día, baja en la noche, pero no llega a bajar debajo del horizonte. Entonces ese es en verano. En invierno es al revés, el Sol está debajo del horizonte. O sea, se ve una luminosidad acá, pero no se ve al Sol. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien curioso, ¿no? Más allá del círculo polar que se llama, que ahora vamos a ver, el día dura 6 meses y la noche también dura 6 meses. A nosotros nos parece rarísimo porque estamos cerca del Ecuador, ¿no? Pero los que viven cerca de los polos, como en Alaska, así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Miren,
viéndolo desde el Callao, todo el mundo conoce la punta, ¿no es cierto? Ahí está la punta, la isla San Lorenzo y la punta, ¿no es cierto? Esto lo han tomado de avión, evidentemente, ¿no? Acá está pues el edificio ahora de la SUNAT y acá está el IMAR, pues, ¿no? Acá, ya. Entonces, el 21 de diciembre, en el solsticio, el sol se pone por este lado de acá. Por eso he puesto ahí la imagen del sol, en el sur. Sin embargo, en el 21 de junio, cuando empieza el verano, el sol se pone a este lado. Entonces, en el caso del Perú, el sol oscila de esta posición a esta posición. Verano, invierno, invierno. ¿No? Está oscilando, digamos, ¿no? La puesta de sol. Porque es más fácil observar la puesta del sol. También lo puedo hacer con el amanecer, pero desgraciadamente al otro lado, en el este, no hay cerros, digamos, fáciles de identificar. En cambio, acá es bien fácil por la isla San Lorenzo, ¿no? Acá esto es una forma aproximada, nada más, solamente para que se entienda el concepto, ¿no? De qué se trata esto, ¿no? Entonces, esta es la aplicación aquí en el caso de Lima, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Porque es más conocido, no le voy a poner, por ejemplo, la Libertad, porque no todos conocen la Libertad. Bueno, en cambio, Lima todo el mundo lo conoce, ¿no? Está San Martín, la ida a San Lorenzo, va acá. Entonces, ya está. Así se ve, por ejemplo, en el hemisferio norte las estrellas en la noche, ¿no? Si tomáramos una cámara fotográfica y la dejáramos abierta el obturador, registraría que el sol está, perdón, las estrellas giran, ¿no? Claro, de esa forma, y el sol también gira por acá, ¿no? Entonces, esta es la forma como se ve. Bien, ya tenemos entonces el factor de la latitud, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces ahora el otro factor que vendría a ser día y noche. ¿Cómo funciona esto? ¿Estamos bien? ¿Listos? Ya. Bien, esta es una litografía que tengo acá en mi casa, en un cuadro. Acá le he sacado simplemente una foto de Google, ¿no? Como ven acá la paloma, ¿no? La noche en negro, el día en blanco y se superponen, ¿no? Observen. Este es el Escher, se llamaba el que hizo este tipo de trabajos. Y acá tenemos, miren, esto sí es importante, 21 de junio, o sea, justamente viene a ser en el solsticio. 21 de junio vendría a estar relacionado con el Inti Raymi, que es el 24, 3 días más. Eso después ya lo vamos a explicar por qué son 3 días. Eso. Pero ahora lo que me interesa es lo siguiente. Viene la luz solar, miren, y acá hay un lugar donde ustedes se dan cuenta, el eje está inclinado, ¿no es cierto? Pero acá la noche sería esta línea. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que esta parte de acá gira, ¿no es cierto? Está girando la Tierra alrededor del eje, pero esta parte de acá siempre recibe sol durante el solsticio, ¿sí o no? El 21 de junio. Entonces, este punto de acá define lo que le llaman el círculo polar ártico. ¿Qué vendría a ser el círculo polar ártico? Vendría a ser pues el lugar geográfico donde el sol no se pone. ¿Cuándo? El 21 de junio. ¿De acuerdo? Ahí está, el 21 de junio. El círculo polar. Lo contrario ocurre acá, el círculo polar antártico, donde está de noche. Todo está de noche acá. Miren, vean. En ningún momento no aparece el sol. O sea, está debajo del horizonte, desde el punto de vista del observador, y acá está sobre el horizonte, las 24 horas. Entonces, en el círculo polar ártico, la hora, ese día, dura 24 horas, no hay noche. Acá ocurre lo contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el Ecuador, ahí como está equidistante, entonces 12 horas de día, 12 horas de noche, la duración. Acá observen, acá hay más día, hora de día. Acá, por ejemplo, en el trópico de Cáncer son más de 13 horas. Entonces quiere decir que el otro ya será pues 11 horas, más o menos, ¿no? 11 horas de la noche, 13 días son de día, 11 horas de noche, suma 24. Y acá 24 horas. Entonces acá se nota claramente en esta figura este asunto pues que el día dura más que la noche en el hemisferio norte el 21 de julio. Y al revés, la noche dura más que el día en el hemisferio sur, ¿no? Hay también mayor porción de noche. ¿Se dan cuenta? Todo es ¿por qué? Porque el eje está inclinado, porque si el eje estaría vertical, ¿no? Observen que sería 24 horas en todo sitio, ¿no? Entonces, el único momento en que a la hora del día y la noche
el número de horas de día y de noche coinciden es en el equinoccio, ¿no? En primavera o en otoño. Y ese factor es determinante, pues, ¿no? Las horas del día, porque eso va a determinar también la temperatura, pues, ¿no? Por ese factor macro. Bueno, acá es unas curvas para calcular el número de horas, lo pueden ver acá, ponen la latitud y pueden ubicar número de horas de día, número de día de noche, horas de la duración del día en horas según la latitud. Miren, acá hay unas fotos del sol de medianoche. Esto es lo que ven cerca las zonas polares. Miren, cerca de las zonas polares. O sea, el sol, como si fuera una foto de 360 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el día, observen cómo va el sol subiendo, subiendo, subiendo. En la noche baja, pero, uy, no llega a bajar debajo del horizonte. Miren, miren. Entonces, por ejemplo, es lo que le llaman el sol de medianoche, ¿no? Acá. O sea, hay sol en medianoche, en las zonas árticas. Por eso se llama sol de medianoche. Después vuelve a subir acá y vuelve a aparecer por acá, ¿no? Ven, otra vez de día, otra vez de noche, ¿no? Ese arco que hace es bien, pero bien peculiar, ¿no? Eso no se ve acá, pues, ¿no? Para ver esto tendría que ser en Escandinavia, Siberia, Alaska, pues, para poder observarlo, ¿no? Acá no. Ahí tienen una foto más, ¿no? Más cercana, ¿no? Miren, miren. Y este reloj todavía, ¿no? 11, las 12, la 1:30. Muy, muy interesante. Algún día, quizás no, pero aunque sea en fotos. Ahí lo tienen también en el mar, miren eso. Muy, muy peculiar. Bien, antes que nada, ¿se entendió, chicos, los factores a macroescala? A ver, ¿qué me dice Ángel Mesa? ¿Qué me dice Kevin? Sí, ingeniero. ¿Cuál sería un factor a mesoescala? A ver, ¿qué te ha parecido más interesante? Bueno, la parte más interesante, la que me pareció fue las últimas fotos que puso del sol de medianoche. ¿Y por qué resulta eso? Porque como la Tierra está inclinada en los polos, no se llega, el sol no llega a, o sea, da vueltas, pero no llega a desaparecer. Ya, o sea, está sobre el horizonte, pues, ¿no? ¿Está claro, Uh-huh. chicos? Está sobre el horizonte. ¿Por qué? Porque está, pues, en una ubicación que por la inclinación del eje terrestre hace de que no se produzca la noche. Así de simple. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces no tiene mayor comentario, sencillo, ¿no? Ya. A ver, ¿qué me dice acá? Estefanía, ¿estás por ahí? Estefanía. Mire, yo voy a estar llamando, si están faltos, bueno. Martínez Pinedo. Martínez Pinedo. Martínez Pinedo. Jordan Mitchell. Velázquez. Sí, ingeniero, dígame. A ver, ¿qué me dices? Otro factor mesoescala, ¿cuál te parece interesante? A mí me pareció interesante sobre las latitudes que forman perpendiculares con el eje. Ah, Y ya. que ¿Cómo se llaman esos puntos donde es perpendicular durante los solsticios? ¿Cómo se llama? equinoccio. No, los lugares geográficos. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se llama ese círculo? ¿Dónde están ubicados esos puntos? A ver, ¿qué me dice Sara? ¿Cómo se llaman esos puntos? Donde el sol es perpendicular, en los solsticios. En los trópicos. Los trópicos, ¿no? ¿Está claro? Entonces, los trópicos, ya sea el Cáncer hemisferio norte o Capricornio en el hemisferio sur, son los lugares donde el sol es perpendicular durante los solsticios. ¿Cuáles son los solsticios? Sería cuando 21 de junio y el otro es el 21 de diciembre. ¿Está claro? De ahí sale la Navidad y sale el Inti Raymi, sale todo, es un sancochado eso. ¿Ya? Entonces, ¿se quedó claro? A ver, la delegada. Ingeniero. Sí, a ver, ¿qué me dices? Un factor digamos, a macro escala, ¿cuál te pareció más interesante? Macro, o sea, a nivel grande. Ingeniero, para serle sincera,
Ahorita, como le digo, todavía sigo con lo de mi cruce de horarios y estoy Ya, todavía, estoy escuchando lo que he escuchado ha sido lo de las latitudes, he escuchado prácticamente la última parte del sol de medianoche, luego los círculos, los trópicos, eso he ya, estado así cogiendo a los ya. Pues, apuntes más tienes o que menos. regularizar esa situación porque si Sí, no, ya, justo ya ya que estoy estamos hablando con los tranquilos. delegados para Ya. que me puedan ayudar porque la verdad el estar en dos clases al mismo tiempo es bien No es complicado. imposible, Hay que parar la oreja a te vas a uno cruzar a y... la final. Claro, no, no Ujú. tiene sentido. No, no te hagas problemas, ¿ya? Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Ingeniero, Pasamos entonces a lo siguiente, que son los factores a mesoescala, ¿de acuerdo? ingeniero, una consulta. Sí, Mira, yo tengo una duda sobre el círculo polar ártico, donde usted creo que dice de que en la parte de la parte del 21 de junio, en el círculo polar ártico hay una parte donde justamente el día dura 24 horas, o sea, todo el día. sí, todo el día. O sea, ahí es donde ocurre el sol de medianoche, pues, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Pero Porque podría el sol volver, no se pone. igual ocurre en el círculo polar antártico, ¿no? En caso de Claro, día, exacto. noche. Pero al contrario, ¿no? O sea, ahí es noche, es noche, ¿no? ¿Te das cuenta? Mm. Entonces esa es la situación, ¿no? A ver, te he quitado compartir, ¿qué he hecho? Ya. ¿Ahora ven bien la pantalla? No, creo, ¿no? Ay, caray, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Uh-huh. Que esto confunde. Ay, ahora sí. Ya, ya, ya. Ahora sí, mesoescala. ¿Lo ven bien, chicos? ¿Todo bien, bien? Ingeniero, sí se ve. Sí, sí, Ya, ingeniero. perfecto. Sí, por favor, avísenme, ¿no? Porque a veces uno puede, ya me ha pasado, no, no solo a mí, sino también a otros colegas que han estado dando la clase y al final nadie estaba bien, estaban viendo cualquier cosa menos lo que estaba en la pantalla, ¿no? Entonces, y acá, como ven ustedes, todo es figuras, ¿no? Mesoescala. Mesoescala, por ejemplo, la atmósfera, tenemos acá el límite de la atmósfera, ¿no? Eso tiene que ser valores, mejor dicho, factores a escala más pequeña, ¿de acuerdo? A mediana escala. Entonces, uno de los factores justamente pues es la altitud que vamos a ver ahora, ¿no? Acá está. Miren, tenemos la atmósfera, la capa inferior de la troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera, ¿no? Esta línea roja viene a ser la temperatura con la altura, ¿no? La troposfera, como ven, la altura disminuye, o mejor dicho, la temperatura disminuye con la altura hasta 10 kilómetros. 10 kilómetros. Esta zona de la troposfera es la que estudia la meteorología. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? O sea, ¿qué ciencia es la que estudia la troposfera? Es la meteorología. ¿Hasta qué altitud? 10 kilómetros. Sobre esta capa ya se habla de física de alta atmósfera, o sea, mesósfera, termósfera. Esta es la zona de exósfera. Esto viene a ser pues la upper atmosphere, que le llaman, o sea, alta atmósfera. Esto lo estudian, por ejemplo, acá en el Perú, en el Radio Observatorio de Jicamarca, ¿no? Alta atmósfera. En cambio, troposfera vendría a ser lo que estudia el CENAMI, pues, ¿no? Son completamente diferentes, o sea, nada que ver una con la otra. Entonces, esta es una especialidad para físicos, mientras que esta es una especialidad para meteorólogos. Yo cuando estudié en Estados Unidos, mi subespecialidad es meteorología, por lo tanto yo trabajé acá en troposfera. Yo no he trabajado nada en alta atmósfera, ni me interesa tampoco, ¿de acuerdo? Entonces yo he trabajado en la troposfera y más específicamente en digamos, la interacción entre el mar y la atmósfera, ¿no? Entonces esa es mi área. ¿De acuerdo? Entonces la troposfera va disminuyendo la temperatura con la altitud. ¿Por qué? Lógicamente porque hay menos aire, pues, ¿no? O sea, la densidad del aire disminuye y entonces la temperatura también disminuye. Acá tenemos la Ingeniero, composición de la... Sí, hijo, dime. pregunta, por ejemplo, en el mar hay un fenómeno que se llama la termoclina, ¿no? Y, o sea, con respecto en el aire, hay también un fenómeno similar, Sí, porque claro, eso, la zona de inversión que le llaman. Sí, claro.
Ah, ya, ingeniero. Eso lo vamos a ver justamente en la próxima clase, vamos a ver eso porque también tiene importancia para nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos acá, perdón, ahora sí. La composición, digamos, del aire normal, entre comillas, no pues el que hay en la avenida Caquetá, pues, ¿no? Ni hablar. Entonces, acá tenemos oxígeno, 21%, nitrógeno, 78%, y otros gases, vapor de agua, en fin, dióxido, pequeñez, ¿no? O sea, el aire básicamente es nitrógeno y oxígeno. Ahora viene el factor clave para nosotros, digamos, en la Tierra. Específicamente los de acuicultura, ¿no? Los de acuicultura tienen que ver con este factor enormemente. Es la altitud sobre el nivel del mar. ¿Está claro? Entonces, esta es la altitud sobre el nivel del mar. No sé por qué salió esta cosa acá. Ahí está. Estaba metida ahí. Altitud sobre metros sobre el nivel del mar. El caso del Everest, 8.850 metros sobre el nivel del mar. Esta es una foto artística, ¿no? Me gusta mucho la fotografía. Entonces, miren, ve, esta es la punta del Everest, ¿no? Acá está el Everest, ve. Y están los campamentos, ¿no? Abajo. 8.850 metros. Entonces, por supuesto, a medida que vamos subiendo, la temperatura va bajando, como hemos visto ahí en la troposfera, pues, ¿no? De cajón es eso, que la temperatura va bajando, ¿no? Entonces tenemos que la temperatura disminuye con la altura. Acá tenemos el Huascarán, por ejemplo, ¿no? Nuestro nevado. Acá tenemos justamente el Huascarán, pero visto desde arriba. Acá está la laguna de Yanganuco, ¿no? Abajo. Y acá, yendo para acá, se va al callejón de los Conchucos, al otro lado, donde está Chavín, ¿no? Entonces, este es el tremendo cerro. Acá está justamente que están subiendo al Huascarán, ¿no? Este es el Huascarán. O sea, como si nosotros estaríamos parados en el Huascarán ahorita en esta foto, ¿no? Una foto artística, pues, ¿no? Esto es lo mismo, pero si estaríamos caminando yendo al Pamayo, ¿no? Que queda bastante lejos, son como, según tengo entendido, son como una semana montando a caballo y todo lo demás. No hay una ruta, no es que bajo en la carretera abajo y subo, no. Bien lejos está esto. El Alpamayo, la montaña más bella del mundo. Justamente pasaba en el Alpamayo, sale pues ese cerro ahí en esta firma cinematográfica, ¿cómo se llama? El Paramount. Paramount no es otra cosa que el Alpamayo, ¿no? Acá tenemos el Huantoy, todos referidos a la altitud sobre el nivel del mar. Acá este es el Angolca, esta es la Cordillera Negra, ¿no? Donde estaban mis padres, ¿no? Entonces, acá tienen el cerro de Pelagatos, que le llaman de más de 5.000 metros. Este está a 4.500 acá arriba, 4.500. Es bien alto, 4.500, sin embargo, este está a 5.000 acá. Entonces, esta es la Cordillera Negra, ¿por qué? Porque no hay nieve, ¿no? La Cordillera Negra, ¿no? En Ancash. Acá tenemos una foto, por ejemplo, de la minera Ares, ahí está mi hijo Miguel, ¿no? El único también que tengo, mi hijo Miguel, él es geólogo, ¿no? Y acá tiene la altitud, miren, 5.200 metros, ¿no? Miguel Ángel Salvaver, mi chochera. 5.200 metros de altura, tírenle pluma, es una bestialidad, son más de 15.000 pies, ¿no? Entonces, pucha, es una locura, ¿no? Es la altura a la que está, ¿no? Y acá lo tienen en esa misma mina, ya trabajando en el trabajo de campo, ¿no? 5.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sonriendo ahí con la nieve, ¿no? Esta es cordillera, ya esta ni siquiera es puna, ¿no? Esta es cordillera, ¿no? Ya no hay ni pajonal, no hay nada, ¿no? Es pura nieve nada más, a una altura de 5.400. Todo el tiempo, ahora mismo está por Huancavelica, lo manda un par de días por ahí. Entonces, supone que acá están pues, los equipos, en fin, ¿no? Él trabaja en todo lo que es el área de contaminación minera, ¿no? Tiene una maestría en la UNI y un doctorado también en San Marcos, un muchacho, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver el Kilimanjaro en África y podemos ver que aún estando acá digamos, toda esta llanura, ¿no? Sin embargo, hay nieve en África. ¿Por qué? Porque el factor acá crítico es la altitud, ¿no? Acá, o sea, va subiendo y acá pues hay nieve. O sea, porque alguien dirá, oye, no se pase, profe, ¿cómo va a haber nieve en África, no? Y
y justamente en una zona tan calurosa, no, lo que pasa es por la altitud. Entonces ese factor de altitud sobre el nivel del mar es crítico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es crítico ese factor, porque hace disminuir la temperatura, ¿no? ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió bien este factor de la altura sobre el nivel del mar? O sea, no interesa que esté cerca del Ecuador, lejos del Ecuador, ¿eh? Ustedes ven acá, miren esto, estamos acá en el Perú, menos de 20 grados de latitud, sin embargo, estamos a 5.400 y miren la temperatura que hay ahí, ¿no? De noche tranquilamente se va a 10, 15 bajo cero, ¿no? Fácil. Y en Estados Unidos está a temperatura de 20 bajo cero, ¿no? Pues que no quiero saber nada, ¿no? Entonces, acá tenemos este factor. ¿Está claro? Hasta ahí, chicos, ¿podemos pasar al siguiente factor? Ingeniero, ¿Ya? Sí, Pasamos al siguiente, sí, porque este se entiende bien, ¿no? Miren, si no fuera por la fotografía sería bien aburrido, ¿no? Acá tenemos lo que se llama la advección térmica, y este es clave para nosotros, la advección térmica. La advección térmica, ¿qué viene a ser? Sencillamente que cuando ustedes tienen agua caliente cerca a la costa se calienta. Agua fría cerca a la costa, el agua se enfría, el aire se enfría todo. Entonces, en términos sencillos, a eso le llaman advección. ¿Está claro lo que es advección entonces? Porque nosotros en física solamente vimos conducción, ¿se acuerdan? Cuando hay contacto, ¿no? Como le decía, era como cuando ustedes una cuchara de metal la ponen al fuego y no la agarran con un trapo y se van a quemar, pues, ¿no? Esa es la conducción. La radiación es, por ejemplo, ustedes tienen un foco de esos antiguos amarillos y emite calor, pues, ¿no? Pues, ¿emite calor de qué? Radiación. En cambio, este es advección. Típico de advección, como ven ahí, el niño y la niña. Cuando hay el niño se calienta todo, ¿de acuerdo? Todos los alrededores se calientan. Y cuando hay la niña, se calienta, o mejor dicho, se enfría todo, ¿no? Ahorita estamos entrando en una niña, por si acaso. O sea, ha vuelto la niña nuevamente. Entonces se espera que más o menos en septiembre, octubre se defina bien, ¿no? Pero ya está enfriándose. Como vamos a ver, nada más hay agua fría por ahí que está fastidiando ya. Entonces, el niño y la niña son típicos fenómenos donde tiene que ver mucho la llamada advección térmica. ¿Está bien? Ahora, acá tenemos la niña, por ejemplo, del 2007, y acá podemos verla claramente, miren, en azul, ¿no? Quiere decir temperatura debajo de lo normal. Ve. La distancia de acá a acá, o sea, de la niña, la longitud, si se quiere, hasta la costa peruana, es más o menos de 10.000 kilómetros. Más o menos, 10.000 kilómetros. Una barbaridad, ¿no? Ustedes se dan cuenta, 10.000 kilómetros la distancia. Es casi 5 veces la distancia de toda la costa peruana, ¿no? Entonces es enorme, ¿no? O sea, no es la niña acá nomás chiquitito, no, es enorme. Acá tenemos el niño, por ejemplo, con los vientos, ¿no? Que lo vamos a ver con calma. Y acá también igualito, la distancia es 10.000 kilómetros, ¿no? O sea, son fenómenos de enormes dimensiones, ¿no? La cantidad de calor que genera el niño es increíble, ¿no? Estas son las lluvias, que después lo vamos a ver en detalle. Acá tenemos, bueno, desastres en Piura, ¿no? Como siempre, ¿no? Piura, Tumbes y toda esa zona. Ahí está el río Piura, ¿no? Pues, pucha, tremendo puente, miren lo que le hizo, ¿no? Este fue el 98. Acá tenemos el niño comparado del 97-98, este acá, está el franja roja, como ven, enorme, comparada con la del niño del 2015, ¿no? Acá, ven. El 97-98 fue más grande. O sea, si vemos los niños más grandes, primero va el del 83, muy cerca le sigue el del 97-98, y después el tercer lugar es el 2015. Felizmente que el de 2015 no logró, digamos, impactar en la costa peruana. O sea, ingresó, calentó, hubo un calentamiento, pero no llegó a producir tormentas, digamos, ¿no? En términos sencillos, no produjo un desastre, 2015. Dios es grande, felizmente, ¿no? Porque el 2017 vino el niño costero y nos sacó el ancho. Eso lo vamos a ver ahorita. Este es el famoso niño del 2015, ¿no? Mírenme, en julio y en agosto, ¿no? Del 2015. Este es el famoso niño. Y por supuesto el calentamiento, que bueno, acá vemos claramente, ¿no? Calentamiento extremo acá, ¿no? Acá y esto. Pero no afectó, felizmente no llegó
como vamos a ver más adelante, hubo varias ondas Kelvin, pero la última nada más ingresó, porque si ingresaban todas las anteriores, sí nos sacaba el ancho. De hecho, estábamos mal. Pero acá nos salvamos, felizmente. Dios es peruano. Acá tenemos también, en este caso, la niña del 2020. Observen, acá estamos en abril del 2020 y abajo en agosto. Y miren en agosto cómo está acá azul. Ve, frío. Ve. Miren, lo que antes estaba un poquito caliente acá, ahora frío. Ve. Esta es la famosa niña del 2020, ¿no? Que hace poco, hasta el año pasado. Esta es la famosa niña, ¿no? Ahora después cuando veamos los boletines y todo lo demás, ustedes van a tener una mejor información, ¿no? Poco a poco vamos a ir avanzando porque es un área muy, muy amplia. Acá tenemos, bueno, las condiciones, ¿no? El niño 3-4 es del Pacífico Central, acá está el niño, ¿no? ¿Cómo está, no? Acá hubo un calentamiento, este es el niño Modoki que le llamaron en el 2020, y acá empieza la niña, observen, en mayo, se enfría. Acá el niño 3 en esta zona también esta zona roja, también se enfría. Niño 1+2, que es esta zona de acá cerca de las Islas Galápagos, también, ¿no? El enfriamiento, ¿no? Todos estos gráficos vamos a aprender a interpretarlos uno por uno, ¿ya? Y en el examen yo le voy a preguntar, le voy a decir a ver qué significa este gráfico, qué significa este gráfico y todo lo demás, así que se ponen las pilas y no van a estar mal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la niña del 2020, ahí está, ¿ve? Miren cómo se enfría la costa peruana, miren acá, ¿ve? No logró entrar mucho, ¿no? Más que todo en el norte, ¿no? Miren esta área morada, ¿no? O sea, frío acá, ¿ve? Acá. Y después, este es el 7 de agosto, 7 de agosto, 10 de agosto, 13 de agosto, 16 de agosto del año pasado. Y miren, en pocos días, miren cómo se disminuye, miren, o sea, es rapidísimo, ¿eh? Miren cómo cambia en secuencia, ¿no? Entonces estos son fenómenos, como le llamamos en los hidráulicos, llaman fenómenos no estacionarios, ¿no? O sea, cambian rápidamente. Por eso yo lo monitoreo mes a mes, pues, ¿no? Los boletines justamente consisten en monitorear todo esto, ¿no? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre de 2020. Ahí está el niño, la niña, ¿ves? Acá. Este era el pronóstico, septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Ahí está la niña, la pueden ver clarísimo, ¿no? Y ahorita el pronóstico es el mismo, pero para septiembre, octubre, noviembre. Entonces quiere decir que el pronóstico es de una niña, ¿no? Acá, ¿ven? Igualito, como lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Este es el niño y el niño costero. Son completamente diferentes. Miren el niño, el tamañazo que tiene, ¿no? 10.000 kilómetros desde el 2015, 16. Sin embargo, acá tenemos nosotros, este es en enero del 2016, y acá en febrero del 2017, observen cómo aparece el niño costero. Es local, nada más. No toca el Pacífico Central para nada. Es local, es un fenómeno local, eso le llaman, los oceanógrafos le llamamos un pool. Pool en inglés quiere decir piscina. Este es un pool de agua fría, de agua caliente, perdón. Un pool de agua caliente que se recalentó lógicamente por el verano y además, como vamos a ver más adelante, los vientos y todo intervinieron en el asunto, pero nada que ver con el niño, es completamente diferente. Yo no sé, el nombre que le pusieron no es muy adecuado, yo le diría que es muy mal escogido el nombre, ¿no? Le hubieran puesto el chasque, alguna vaina, pero no le pongan el niño, porque no es el niño, pues, son fenómenos completamente diferentes, ¿no? De repente le ponían el chasqui costero, bacán, pues ya uno sabe el chasqui se refiere pues a un fenómeno local nada más, ¿no? Pues usted le dicen el niño, y después le dicen el niño costero, la fundan un sancochado porque no saben cuál es cuál. Y dicho y hecho, autoridades que dicen, no, el niño, ¿y cuál de los dos es esa? Y yo mismo tampoco sabe de qué están hablando, ¿no? Entonces son fenómenos completamente diferentes. Profesor, Sí. se podría decir que por la magnitud y tampoco que está tan, particularmente hablando en la costa, ¿no? En todas las partes, ¿verdad? Solo se da una zona focalizada. Sí, no, y sobre todo que el mecanismo que origina el fenómeno es completamente diferente. No tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Te das cuenta? Son dos fenómenos completamente diferentes, pero con impactos semejantes.
¿Te das cuenta? O sea, si tú dices, en daños, andan parejos los dos, pero en origen, en evolución y en todo lo demás, este niño costero duró 3 meses, y ni eso, porque en febrero y marzo no fue. En cambio, cuando tienes un niño te dura un año, pues. Un niño, o sea, el niño, digamos, canónico también le llaman, porque es el firme, el niño el firme, vamos a decirle ya para que se entienda mejor. El niño firme quiere decir que eso dura un año, fácil. En cambio, el niño costero, y mira, el niño costero, el anterior, fue en 1925, o sea, casi un siglo. ¿Te das cuenta? Y no se sabe cuándo volverá a aparecer, porque bueno, será cada siglo, cada 50 años, no se sabe. Porque no está registrado, el único que está registrado es de 1925, y en esa época ni sabían de qué se trataba tampoco. Simplemente lo que registraron fueron las lluvias, en fin, el comercio, ¿no? El periódico El Comercio, el periódicos locales que informaron del asunto, pero mediciones así estrictas no hay, ¿no? Y apareció el 2017 y en frío nos agarró porque honestamente pues uno estaba monitoreando de acá y a la final apareció que es completamente diferente. Pero el impacto fue el mismo, ¿no? Un destrozo y medio, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado, pero el nombre yo les dije bien claro, ¿no? Le dije muy mal escogido el nombre, hubieran puesto otra cosa, porque si no esto genera mucha confusión, ¿no? El nombre técnico en realidad es un calentamiento anómalo costero, ese es el nombre, ¿no? Calentamiento anómalo. ¿No? O si quieren, el nombre que usamos los oceanólogos, un pool, ¿no? ¿Qué quiere decir un pool? Quiere decir una zona donde el agua se recalienta. Punto. Un pool, por ejemplo, que comúnmente aparece es frente a Arica, porque acá hay un codo, ¿se dan cuenta en esta parte? Acá hay un codo, en Arica. Entonces ahí a veces sucede que el agua se acumula, se recalienta en el verano y aparece una mancha de agua caliente ahí. Pero no tiene que decir que es el niño, no. Es simple un calentamiento local por insolación, nada más. Nada que ver. Bien, entonces ya hemos visto el niño o la niña, fenómeno de advección. Otro fenómeno que tiene que ver, y esto tiene que ver directamente con nosotros en oceanografía física, el curso que estamos llevando, es el afloramiento costero. Esto lo vamos a estudiar en detalle, por supuesto. Acá solamente se menciona porque es un factor más que afecta a la temperatura. El afloramiento costero originado por los vientos hace que el mar, digamos así, hay un flujo hacia el oeste acá, y entonces como hay un flujo hacia el oeste, el agua sube digamos de abajo, ¿no? Se levanta, aflora. Y como ven ustedes, esa zona de afloramiento están distribuidas en toda la costa. Y los verdes son los máximos, digamos, donde hay mayor cantidad de afloramiento, principales zonas de afloramiento, acá por Chimbote, en la zona de Pacasmayo, Chicama, en Paita, en Huacho, pero la que se lleva las palmas es Pisco San Juan. En realidad es Pisco a San Juan de Marcona, porque ustedes ven acá es una zona, ¿no? No es un punto, pues si digo Pisco a San Juan parece que fuera un punto, ¿no? Pero no, Pisco San Juan quiere decir desde Pisco hasta San Juan de Marcona. Es esta zona de acá, Pisco San Juan, donde los vientos son muy intensos, entonces ahí se produce un afloramiento muy marcado, todo el año. Y ahí la temperatura es bien errática, porque entonces la temperatura es bien baja, por supuesto, pero fluctúa rápidamente porque depende de los vientos. Entonces esta zona de acá, por eso que la usan mucho en maricultura, ¿no? Esta zona. Y en cambio para langostino y todos prefieren el norte, ¿no? Y acá tenemos Matarán y Hilo también tienen afloramientos, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que tienen que ver, digamos, para la cuestión de pesca, propiamente dicho, ¿no? Pesca industrial, las zonas de afloramiento. Y esto lo vamos a ver en detalle en el curso, no ahora porque ahora estamos viendo factores en general. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió, chicos? No, ahí está. Lamentablemente que esto hay que verlo con una pantalla, pues, yo tengo acá una pantalla de 24 pulgadas, ¿no? Y acá tengo otra más de 27, pero solo con pantalla grande se puede ver acá las manchas justamente en la zona de afloramiento. Ve, acá se puede notar, ¿no? En Pisco, miren, ve. Las manchas, ¿no? De alta productividad. Está claro, chicos, el asunto del afloramiento. Entonces tenemos dos factores a mesoescala, digamos, principales. La altitud sobre el nivel del mar, para, digamos, cuestiones acuícolas, y para nosotros el afloramiento costero.
¿Está bien? Son dos factores que tienen que ver con la temperatura, directamente. Acá tenemos por eso también que como el agua del mar del Perú es frío, entonces tenemos una zona desértica. Por eso es que la costa peruana es desértica. Aparte hay otro factor que es la zona de inversión, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces el desierto en el Perú es originado ¿por qué? Porque el agua del mar es frío y no permite la formación de tormentas, ¿no? No. Con excepción de la zona norte, el extremo norte, llamamos Tumbes y Piura. ¿Debido a qué? Debido a que ahí pues el agua está cerca al Ecuador, pues, ¿no? Entonces hay agua por la cercanía al Ecuador, entonces Tumbes y Piura presenta lluvias de verano, como saben ustedes los que viven por esa zona, son algunos piuranos, o han viajado por ahí, saben que durante el verano ahí sí llueve, pero en el resto de la costa no llueve nada, así de simple, a menos que tengan un niño, pero en condiciones normales no llueve, ¿no? Por eso acá he puesto las fotos del desierto, ahí tienen, ¿no? El desierto que están corriendo el Dakar hace unos años atrás, bonita foto, foto artística, ¿no? Ah, esta se pasó, pues, ¿no? Entonces, acá está Pisco, miren el desierto, pues, ¿no? Y el mar, una foto genial es esta. Aquí está la verdad, cómo la han tomado, muy bien, ¿no? Muy bien tomada, y es una foto de alta resolución, de hecho, ¿no? Para poder ver esa nitidez, ¿no? Entonces acá está el desierto, justamente porque pues está agua recontrafría, pues, ¿no? Vayan a hacer la prueba de bañarse en Pisco, pero su macho, el agua es helada, ¿no? Aún en verano. Por eso se conservan pues las líneas de Nazca, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, como no llueve, entonces vagan, ¿qué cosa va a haber? Y la arena está compactada, entonces no hay, ni siquiera lo levantan ni lo ensucia nada, ¿no? Está ahí durante siglos, está esto. Si imagínense que si lloviera como en Tumbes, en la zona de Ica, pues la canción pues, se haría una sopa, que araña, ni nada, no duraría ni un mes, duraría, ¿no? Con la lluvia. Entonces es por eso, no es por la sequedad del aire debido al agua fría, ¿no? Ahí están nuestras hermosas playas, pues Punta Hermosa, pues, preciosa, pues, qué linda foto se pasó, ¿no? Muy bonita foto, el oleaje, todo lo demás. Y nosotros nada que tenemos que envidiar a las playas que hacen propaganda, ¿no? Que vayan a California. En California he estado cuántas veces paseando, caminando, nada que ver, ¿no? Miami, que South Beach, pura propaganda, ¿no? Para que hagan turismo los gringos. Pero nosotros tenemos playas mejores, ¿no? Y con buena comida, ¿no? Vayan a South Beach, el plato al más barato le cuesta $50, ¿no? Y eso es una cochinada. Acá se comen su cevichito bien puesto, ¿no? Con su Inca Kola heladita todavía. Entonces, esta es nuestra hermosa playa. Como ven, ¿por qué es un desierto? ¿Por qué? Porque el agua es fría, así de simple. Acá está nuestra Sofía Mulanovich, ¿no? Se desarrolla la tabla, en fin, ¿no? Nuestro mar, hermoso mar. Bien, antes que nada, ¿está claro los factores a mesoescala, chicos? Entonces, tenemos el afloramiento, ¿no? Tenemos la altitud sobre el nivel del mar también, tenemos la advección térmica. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? A ver, Guzmán, no, perdón. Ingeniero. Juárez, no, Juárez, a ver qué me dice Luis Juárez. ¿Estás por ahí? Luis Juárez. Mire, yo la próxima clase, a partir de la próxima clase voy a ir, no tomando listas, sino voy a ir anotando quiénes están y quiénes no están. El que no contesta, no está por algún motivo, le pongo falta. ¿Está claro? Porque se supone que estoy dictando clase para que aprendan y tienen que estar acá, pues. ¿Está bien? A ver, Estefanía, ¿estás ahí? Estefanía. Ya. Quispe, Jack Quispe. Presente. Ya. A ver, ¿qué factor de mesoescala te ha interesado más y por qué? Lo que usted mencionó, la altitud, la vención térmica y el afloramiento costero, pero el que más me interesó fue la vención térmica. Es que la parte donde dice que es el calor que transporta el viento a otro lugar, o sea, el agua caliente se acerca a la costa y se calienta o algo así, y el agua fría
se acerca a la costa y se enfría. Esa parte es lo que más me interesó. Claro, o sea, el agua fría, como ves ahí en la costa peruana, por eso es un desierto, pues, porque tú acaso has visto tormentas, a excepción de esta que hubo en el Callao hace muy poco, ¿no? Pero ese fue un caso, pues, rarísimo, pucha, yo le juro, mira, con la edad que tengo y nunca lo había visto, ¿no? O sea, para decirles franco, ¿no? Pero el mar peruano es frío y por lo tanto hay sequedad, pues, ¿no? Por eso es un desierto. Si no fuera por los ríos estaríamos premiados, ¿no? Porque las ciudades están cerca de los ríos es justamente por eso, ¿no? Ustedes ven Lima, el río Rima, Ica también, el río Ica, ¿no? Y así, ¿no? Lurín también, el río Lurín, en fin, pues por eso es que siempre estamos cerca de los ríos, ¿no? El río Santa y Tachimbote está cerca. Entonces el río Reque y en fin, todos los ríos que ustedes conocen, ¿no? Están cerca de las ciudades. ¿Por qué? Porque es desierto, pues, es un desierto. Entonces las ciudades se han ubicado cerca de los ríos, de hecho, ¿no? El río Guarmey está al lado. Qué casualidad, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? O sea, no. En cambio, en la zona norte, Tumbes y Piura tienen lluvia, pues normal, común y corriente en verano. ¿Por qué? Porque está cerca del Ecuador, pues. Entonces, eso lo vamos a resaltar la próxima clase también. A ver, Renzo Malca, ¿qué me dices? Renzo. Ingeniero, buenos días. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué factor te interesó en mesoescala? El que más me interesó fue afloramiento, más que todo, porque gracias al afloramiento es que en algunas partes del litoral o mar peruano es que se da la ascensión de aguas frías a la superficie. Claro, entonces asciende el agua fría y ese factor, ¿no? Ya ampliando un poquito, es el que determina justamente la riqueza del mar peruano. ¿Por qué? Porque esas aguas suben con nutrientes y como hay nutrientes, digamos así, la cadena biológica, ¿no? O la cadena trófica que le llaman los biólogos, la cadena trófica se intensifica. Pues, ¿no? Entonces, hay mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de peces, así de simple. Y la anchoveta le encanta, primero los peces por el alimento y segundo que le encanta el agua fría. Entonces por eso es que tenemos esa riqueza del mar peruano. La riqueza del mar peruano está en el afloramiento costero. No es como algunos que dicen, no, es que pasa que la corriente peruana viene de la Antártida. Son estupideces, pues, no olvídense, ¿no? Si ustedes escuchan a alguien decir eso, pucha, ya con eso ha dicho todo, ¿no? Yo lo escuché a Abraham Levy y dije, ya sé a dónde pisas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa básica, pues, ¿no? ¿Está bien? Ustedes tienen que conocer muy bien. Entonces, el afloramiento hace de que el mar peruano sea rico en especies hidrobiológicas. Ese es el factor, ¿no? Y otra cosa, si ustedes, por lo menos yo he tenido la oportunidad de comer pescado no solamente acá, sino en otros países, y se van a dar cuenta que el pescado peruano es muy diferente al pescado que hay en otros países. Les toman fotos, de repente se parecen, pero el sabor nada que ver. El sabor de nuestro pescado es completamente diferente, es una cosa increíble. Y si a eso le agregan el limón que tenemos, ¡pucha!, no es imbatible. O sea, no hay pescado que tenga ese sabor. Es único. ¿Por qué? Es justamente por la alimentación, pues los nutrientes y todo lo demás. Es por eso. Su sabor es muy, muy diferente, ¿no? Yo le confieso, uno de los factores por el cual me regresé a Estados Unidos, teniendo un diploma de allá, así que lo pueden ver ahí atrás, uno de los factores fue la comida, ¿no? Ya que los gringos comen basura, pues ni hablar, ¿no? Entonces, el pescado es así, ¿no? El pescado peruano es así, del pulpo, todo lo demás, ¿no? Ustedes van a una tienda en Miami, compran pulpo, le van a dar un frasquito así, y unos pulpitos chiquititos, ¿saben? De una cosa que parecen arañitas, ¿no? ¿Qué se va a comparar con el pulpo de nosotros? Pues el pulpo al olivo, todos los platos que tenemos, ¿no? Somos abusivos ya para comer, ¿no? Entonces esa es la forma, ¿ya? ¿Está bien, chicos? Ya, vamos a continuar entonces. A ver si estoy bien. Ah, sí estoy bien, ahora sí. Ya vimos esto. Ahora, el otro factor, ya hablemos ya a nivel general, porque esto no tiene que ver mucho en el mar, pero como estamos haciendo una cuestión amplia, pues, ¿no? Entonces vamos a ver la humedad del aire también. La humedad del aire es crítico en la temperatura. Como vamos a ver, ¿por qué? Porque la humedad del aire
absorbe calor en el día, en términos sencillos, absorbe calor en el día, lo llaman calor latente, absorben calor en el día y ese mismo calor lo sueltan en la noche. ¿Se dan cuenta? Entonces, como en la selva, por ejemplo, hay mucha humedad por la vegetación y todo lo demás, los ríos, en fin. Entonces eso hace pues que como haya alto contenido de humedad y alta temperatura, entonces, y por eso que en la selva, los que hayan ido a la selva se habrán dado cuenta que de noche ya uno transpira, pero como loco. ¿Por qué? Porque el aire es muy húmedo, ¿no? Y aparte es caliente, porque en la noche suelta el calor, entonces la diferencia de temperatura entre el día y la noche es bien pequeño, ¿no? Entonces es por eso que es caluroso, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Pues, como siempre, fotografías artísticas, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, Iquitos, ¿no? Acá tienen arriba Amazonas, ¿no? Acá tienen Belén y los papagayos, como siempre, ¿no? De la selva baja que le llaman. ¿Por qué le dicen selva baja? Es porque no tiene montañas, no hay cerros. En Iquitos ustedes ven, ¿qué cerro van a ver? No sé, pues es selva baja, por eso en Brasil también igualito, no hay cerros. Entonces acá, bueno, tenemos como le llaman ellos, la maldita boa, ¿no? Ese es típico de ellos, ¿no? Acá tienes una chica muy simpática con una boa, y normal, pues Miguel también tiene una foto así con una boa encima. Bueno, aquí tenemos Quistococha, también en Iquitos, zona muy húmeda, muy húmeda. Acá es donde van a comer los Juanes el 24 de junio, ¿no? En el solsticio, el 24 de junio, 3 días después, se celebra el día de San Juan, que coincide justamente con el Inti Raymi, y llevan sus Juanes y toda la gente. Ustedes van a Iquitos, a la ciudad, y no encuentran a nadie, pues el día 24 no hay nadie, todo el mundo está acá comiendo sus Juanes y su cerveza de San Juan también, cerveza San Juan. Ellos no toman Pilsen ni Cristal, no toman San Juan, su cerveza. Entonces esta es la laguna de Quistococha. Acá tenemos Tingo María, pues están celebrando, las niñas están celebrando, ¿no? El día de San Juan justamente, ¿no? Entonces es una foto muy bonita, ¿no? De la selva. Acá tenemos Tarapoto, por ejemplo, el aeropuerto, ¿no? Bienvenidos a Tarapoto, que nos están dando la bienvenida. Esta foto la tomé allá, justamente en Tarapoto, y como ven, miren, es diferente. Miren, en Iquitos no hay cerros, pero acá sí. Miren la cantidad de cerros acá. Entonces, por eso que a esta zona le llaman selva alta. Esta es la selva alta. Iquitos es la selva baja. Y miren la cantidad de vegetación, ¿no? Escucha que es un abuso, ¿no? La cantidad de vegetación que hay. Y la comida es deliciosa, por supuesto, la selva. Acá tenemos paisajes ahí de Tarapoto también, las cataratas, en fin, acá la gente va, es precioso, muy bonito también. Claro que hay que tener cuidado, no es un resbalón, acá si no la cuentan, ¿no? El río Guayaga también, cerca de Tarapoto, ¿no? Para ir a la Laguna Azul hay que cruzar por acá, hay un transbordador. ¿Qué transbordador? Es una plancha ahí de madera y que suben los carros encima, ¿no? Y cruzan, pues, ¿no? Acá está Tingo María también, precioso, ¿no? Ahí está la Bella Durmiente, ¿no? Se le parece una mujer que está echada, ¿no? ¿Sí o no? Por eso le llaman la Bella Durmiente, típico de Tingo María, que es de selva baja, ¿no? Muy bonito. La comida de allá, para amenizar la clase, ¿no? Acá tenemos el tacacho, su cecina, ¿no? Su chorizo, su pescado que comen ellos también, ¿no? Su bellaco, que le plátano bellaco, en fin, su juanes, ¿no? Todos son los platos de ellos acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tienen una serie de platos acá, ¿no? Esta es la chonta, que es una planta que se come con ensalada, ¿no? Deliciosa, ¿no? La chonta. Entonces son comidas de allá típicas que se comen en la selva. Si tienen oportunidad, vayan allá, la van a pasar de película, muy bonito. Y acá tenemos la sierra. Vamos a empezar con la sierra ahora. ¿Qué sucede con la sierra? Miren, la sierra tiene la característica, primero, que está muy a altura, pues, ¿no? De hecho. Y por lo que es altura, quiere decir que la temperatura es más baja. Primero. Segundo, la cantidad de oxígeno es menor, ¿no? Y tercero, como hay menos aire, entonces el calor no se retiene para la noche, ¿no? Entonces quiere decir que durante el día puede haber un poco de calor, en la noche, ¡pum!, se disipa, y sencillamente no hay un volumen de aire húmedo que
que pueda emitir calor. Entonces en la noche hace un frío de la patada, pues, entonces se baja bajo cero en algunos sitios, ¿no? Porque Cerro de Paco normalmente en la noche está debajo de cero, ¿no? Este es Abra Aticona. La altitud es el punto de carretera más alto que tenemos en la carretera central. 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Son 4.800. Si se acuerdan, Miguelito, mi hijo, está a 5.400, no sé, 600 más arriba todavía. Y en nieve, ¿no? Entonces, este es el Abra Aticona que le llaman, ¿no? Más abajito está Ticrio, ¿no? La sierra. Y acá tenemos algunas fotos ilustrativas, que motivan, digamos, bonitas, ¿no? También artísticas, ¿no? Acá está Machu Picchu. Acá tenemos Huancayo también, ¿no? Están bailando ahí, ¿no? La chica es muy bonita con su vestido, ¿no? El Huaylas. Miren esta foto, pues ya no, lo máximo, ¿no? La Vicuña, y acá está justamente ¿no? Este enorme cerro. Y acá pueden ver el pajonal que le llaman, pues no, miren, son hierbitas prácticamente, ¿no? Muy chiquitita, acá no hay árboles, ustedes se dan cuenta, no hay ningún árbol. Todos son, eso es un pajonal, ¿no? Esto está encima de los 4.000 metros, de hecho, más de 4.000. El cóndor también, qué bonita foto se pasó. Y alimentos, pues la trucha, pues, ¿no? Para los acuicultores, ¿no? La trucha. Tienen lagunas, tienen pozas también en diferentes sitios. Y el plato favorito, el cuy, pues, ¿no? El cuy es el alimento más sano de todos que existe, ¿no? O sea, bajo en grasas, alto en proteínas, ¿no? Y los cuyes son un vacilón también. En la casa mi mamá tenía cuyes, cantidad. Entonces, para atrapar un cuy sí es toda una hazaña, ¿no? No es como acá que lo tienen en jaulita, ya lo tienen en un cuarto, ¿no? En oscuro, porque no le gusta la luz. Y cuando quieres comer cuy tienes que corretearlos, ¿no? Y a lograr atrapar a uno, ya que más bravo atrapar a un cuy. Ya en estos momentos creo que ya no podría hacerlo porque terminaría de rodillas en el suelo. Acá tienen el plato típico, pues la pachamanca, pues, ¿no? Pero hay pachamanca con los gringos, nada que ver. Es otra cosa, ¿no? Hasta Arequipa, ¿no? O sea, lugares en la sierra, nosotros tenemos muchas ciudades en la sierra, ¿no? Principales, como Arequipa, por ejemplo. Este es Cusco también, ¿no? Acá está el Coricancha, ¿no? El templo de Coricancha, y encima los españoles pusieron a la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Como para decir, nosotros pisamos a los incas, somos superiores a los incas, ¿no? Y lo hicieron encima, miren, el Coricancha, ¿no? Qué vergüenza. Acá tenemos las chulpas, entonces en Puno, ¿no? Acá está el lago Titicaca, las chulpas. También ellos celebran, ¿no? En Puno, la Diablada, aunque los bolivianos dicen que es de ellos. Bueno, al final somos iguales. He tenido compañeros bolivianos en Estados Unidos. Al comienzo que sí, que Bolivia, que después ya se dieron cuenta, no, somos igualitos. A la misma, llega Evo Morales, todo igualito a los que están en Puno, ¿no? ¿Qué diferencia igualitos son? ¿No? Acá tenemos las paisanas puneñas, ¿no? Con su sombrerito típico, ¿no? Y acá las chicas también que bailan caporales, en fin. Esta es la Pampe Junín, que hace poco le hemos visto, pues, ¿no? De la juramentación del presidente, ¿no? Ahí está la Pampe Junín también, qué bonito. Acá tenemos, ¿no? La vestimenta típica también, ¿no? Este es Huancayo. Qué buenos fotógrafos. Este es Cajamarca, ¿no? La plaza de armas de Cajamarca. Muy bonita también. La gente muy buena, muy amable. Y, sí, y la comida excelente, ¿no? La comida cajamarquina. Muy parecida a la ancachina. Ahí están los obreros, se dan cuenta, están con sus sombreros, ¿no? Igual que el presidente, ¿no? Cajamarca. Acá bueno, fue una visita a Yaracocha, que fui con un grupo de alumnos de la Universidad de Ingeniería, y hay más de 4.000 metros, ¿no? Miren eso, las mineras, ¿no? La llanta, tremendo, los camiones, ¿no? Es decir, le llega la llanta, ¿no? A media llanta le llega, ¿no? Ya, entonces, ¿está claro los factores a mesoescala? ¿Está claro? Y hemos visto afloramientos, en fin, hemos visto también
la humedad, de la humedad del aire, ¿no? En la selva, en la sierra es crítico. Repito, todo esto se puede hacer con termodinámica, se puede hacer con termodinámica, y los meteorólogos le llaman termodinámica del aire húmedo, termodinámica del aire seco, así le llaman a los capítulos, y es una señora tranca, pues es una cosa bien complicada, gráficos y una serie de cosas, ¿no? Pero no, el caso de nosotros no viene al caso, no, o sea, no, simplemente lo menciono, simplemente, ¿no? Ya. Microescala, o sea, son factores a escala más pequeñita, ¿de acuerdo? Estos factores a microescala pueden ser críticos en algunos casos, pero evidentemente hay que identificarlos, ¿no? Por ejemplo, acá la topografía, y en el caso del suelo, ¿no? La topografía es un factor crítico. Este es el cañón del Colca. Entonces, en el cañón del Colca, ¿qué sucede? Que acá, por ejemplo, en esta zona abajo, hay cerros a ambos lados, ¿sí o no? Entonces, esos cerros se recalientan con el sol durante el día, y en esta zona la temperatura puede ser sofocante, en esta parte de abajo. ¿Por qué? Porque es como un horno, que se encajona el calor acá, entonces, y origina vientos, como ven los meteorólogos. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, pero lo que ustedes deben saber es que estos cañones recalientan el aire acá por reflexión. Entonces son zonas que es un calentamiento, pero a microescala, ¿no? Porque esto no es a mesoescala, es un factor a microescala, es muy pequeño, ¿no? ¿Está bien? Acá tienen, por ejemplo, el cañón del Colca. Bueno, ya se imaginan quién está saludando ahí, mi hijo Miguel. ¿Cómo llegó ahí? Es una muy buena pregunta, yo también se la hice, porque como miércoles ha llegado ahí, ¿no? Tremenda catarata ahí en la caída, pucha, una caída ahí no la cuenta, ¿no? Y entonces, acá es un cañón, pues. Acá tenemos el Gran Cañón, el Cañón del Colorado. Sí, también estaba ahí varias veces. La altura es más o menos 1500 metros hasta el río Colorado, que está abajo, ¿no? 1500 metros de profundidad. Y abajo así un calor endemoniado, ¿no? Terrible el calor. Ahora, vamos a ver el factor. Ya vimos primeramente la topografía, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la presencia de agua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay presencia de agua en ambientes que son calientes, como el caso de Huacachina, por ejemplo, entonces esa agua evidentemente va a absorber calor, porque saben que el agua absorbe calor. Entonces absorbe calor y enfría el ambiente que está alrededor, nada más, ¿eh? No todo, no. Al otro lado de estas dunas, no, solamente en la zona de alrededores, nada más. Como pueden ver, el enfriamiento y humedece todo, y observen, hay vegetación, pues, hay vegetación. Por lo tanto, altera la ecología del lugar, ¿no? De hecho. Entonces, cuando hay presencia de agua, se altera. ¿En qué sentido? Que lógicamente si hay vegetación, hay también insectos, hay reptiles, en fin, pajaritos. Es decir, se altera toda la ecología, ¿no? Es fundamental, entonces, la presencia de agua. Pero como ven, es un factor a microescala, pues no es una cosa pequeña nada más. Acá tenemos la Laguna Azul en Tarapoto, lo mismo también. Acá están haciendo hoteles y una serie de cosas, edificios y todo, viviendas. Es una zona turística clase A, ¿no? Muy buena, muy bonita. La Laguna Azul. Acá tenemos la laguna de Pelagatos, esta es la que vieron, ¿se acuerdan la foto? La tesis, acá hizo su tesis mi hijo, 5000 metros de altura, ¿no? De acá baja el río Tablachaca hasta el río Santa, y él se hizo, desde esta laguna hasta el río Santa se bajó. ¿Cómo bajó? No lo sé, pues la cosa es que hizo su tesis sobre la contaminación minera de toda la cuenca, ¿no? Y una tesis que parecía guía telefónica, ¿no? Entonces, acá hace un frío del demoniado, ¿no? 5000 metros de altura está. Acá tenemos la laguna de Yanganuco también, acá a la derecha del Huascarán justamente, y al fondo ya se llega a los Conchucos, ¿no? La callejón de Conchucos. Y acá está pues la laguna. Ese es su color es turquesa, ¿no? Si ustedes van a Ancash, a Huaraz, ahí hay tours, tranquilamente se van en un tour y pueden visitar esta zona muy bonita. Ahí tengo un montón de fotos, ¿no? Una de ellas se pasó, muy bonita foto, Yanganuco. Cochapampa, en la Cordillera Negra, cerca al pueblo
que les mostré, ¿no? Acá, Cochabamba, y observen cómo se enriquece toda la vegetación, miren, ve, que crece alrededor. Y el enfriamiento, ¿por qué? Porque este volumen de agua enfría el ambiente y además proporciona humedad, y por eso es que hay tanta vegetación, ¿no? ¿Ven? Y esto que acá están a 3.600 metros de altura, ¿no? Esta es Rinconada del Lago, esta es la subida que va a Cieneguillas frente a Manchay, ¿no? Antes de llegar a Manchay hay una laguna ahí, Rinconada del Lago. Había unos patos ahí, me acuerdo. He ido varias veces ahí. Y habían patos bien bacanos. No sé quién fue el gracioso que soltó un lagarto, ¿no? Un cocodrilo que había traído de Tumbes, ¿no? Y pequeñito seguramente, que ya no calzaba en su casa, fue muy grande, y lo soltó a la laguna, seguramente de noche lo soltó, y se terminó comiendo los patos, ¿no? Un laberinto, los periódicos, todo un escándalo por un cocodrilo. Bueno, esta es la laguna de Rinconada del Lago. Lo que no dicen es que Rinconada del Lago está bonito, todo lo que ustedes quieran, pero se imaginan la cantidad de zancudos que hay por acá. Pucha, que tiene que estar como prácticamente echarse repelente de insectos todos los días, ¿no? Para estar acá, ¿no? Pucha, porque la cantidad de zancudos debe ser fantástica, ¿no? Sacan cargado, ¿no? Entonces, este es Rinconada del Lago. Bien, está claro el asunto del factor micro respecto a la presencia de lagunas, presencia de agua, porque esta laguna es artificial, ¿no? Con los residuos del río Lurín, ¿no? Sí, no, el río Surco fue, el río Surco, hay un ramal que va por ahí, lo desviaron y entonces formaron esta laguna, ¿no? Entonces este es el famoso Rinconada del Lago. ¿Está claro, chicos, el factor de agua? ¿Cómo afecta a la temperatura? A microescala. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa parte puede explicar de nuevo, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a ponerlo acá en Huacachina. Ahí está. Ya, nuevamente. Lo que pasa es que cuando hay agua, primeramente el agua ya sabemos que absorbe calor, ¿no es cierto? Entonces, como absorbe calor, enfría la zona, para empezar. Segundo, el vapor de agua va a ocasionar la presencia de vegetación, ¿de acuerdo? Y si hay vegetación, también habrá animalitos, pajaritos, habrá también insectos, en fin, ¿no? Todo lo que ustedes conocen. Entonces se altera la ecología, pero solamente de esa zona, nada más, ¿eh? Nada más. No llega a la carretera, ¿no? Nada que ver, la carretera está lejos. Entonces solamente esa zona nada más, y acá tenemos Huacachina en Ica, ¿no? Y miren el tamaño de los automóviles, acá hay un automóvil, pueden ver el tamaño, entonces, para comparar con la laguna, ¿no? Entonces la presencia de lagunas enfría el ambiente, porque a nosotros lo que nos interesa es la temperatura, ¿no? Enfría el ambiente. ¿Está claro ahora sí? ¿Está claro? ¿Se entendió ahora? El efecto de la temperatura. ¿Está bien? Hablen pues, chicos, están ahí. Tienen la Laguna Azul, la Pelagatos, en fin, la Yanganugo, Huachapán, que son varios ejemplos, ¿no? Rinconada del Lago. Vamos a ver ahora la presencia de cerros, pero esta es microescala, ¿de acuerdo? Entonces, presencia de cerros, he puesto la uni porque, bueno, pues, he trabajado ahí tantos años y he estudiado también ahí, pero la importante acá es que al lado de la uni, pues ustedes saben que hay cerros, ¿no es cierto? Ahí están los cerros, la foto. Entonces, estos cerros, ¿qué va a pasar? Que estos cerros reciben calor y funcionan como espejos. Entonces, recalientan la zona que está cerca al cerro, nada más, no todo, solamente la zona que está cerca al cerro. Entonces, si por ejemplo acá tenemos la Facultad de Minas, por ejemplo, ¿no? Ahí estudió Miguel, en esta facultad, es la facultad más bonita de todas, de hecho, mejor que la de arquitectura inclusive. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes van atrás de estas oficinas que están acá, o estos salones que están acá, atrás, están al lado del cerro, y si miden la temperatura, yo lo he hecho, pues a los chicos de ambiental les dije, bueno, me van a comprobar experimentalmente que la temperatura en la zona que está acá, lejos del cerro, comparada con la que está al lado del cerro, es diferente. Me lo van a traer en gráficos a diferentes horas del día. Y lo hicieron como tarea, fueron a medir, y resultó que la temperatura era de 2 a 3 grados, ¿no? A la misma hora. Ojo, a la misma hora del día. Entonces quiere decir que
Si ustedes miden acá, por ejemplo, 27 grados, acá 27 grados, acá van a medir 30 grados. Y es una zona cerquita. Miren, ahí nomás caminando. ¿Es por qué? Es por la presencia del cerro, ¿no? Porque no tiene vegetación, no tiene nada del cerro, entonces refleja como un espejo. Es un calor endemoniado ahí atrás. Lo mismo ocurre aquí en esta facultad, de las industriales. Atrás inclusive hay un restaurante, ¿no? El restaurante es sofocante porque el cerro ahí, pues en otoño, como dice, pasa piola, tranquilo, pero en verano es horrible, ¿no? El calor atrás es muy fuerte porque está muy pegado al cerro, ¿no? Por ejemplo, la zona de Chuquicara, que le llaman Chuquicara, que queda acá está el río Santa, y este es el río Tablachaca. Este es el que va pues a la laguna de Pelagatos, hasta 5.000 metros. Acá está más o menos, yo le calculo que estará pues a 800 metros más o menos, ¿no? La altura de Chosica, más o menos. Entonces, de acá hasta arriba, hasta 5.000, hizo su tesis. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Acá hay cerro por todo lado, miren, ve, cerro por todo lado. Entonces acá en esta zona, por acá, antes de llegar al cruce, hay un pueblito que se llama, pueblito Chuquicara se llama el pueblito, ¿no? Pues, sí, pues, no es ni siquiera pueblito, ni caserío, no son, en fin, son algunas casas ahí. ¿Qué es un negocio? ¿Por qué? Porque los ómnibus normalmente paran ahí, la gente baja a almorzar, en fin, a otras cosas también. Entonces, este es el pueblito, y miren eso, pues no es un pueblo, en realidad son algunas casas ahí. ¿No? El calor es endemoniado en esta zona y un viento tremendo porque hay diferencia térmica, entonces por diferencia térmica hay un ventarrón terrible. Por eso, si ustedes observan a las calaminas, no sé si pueden observar, encima de las calaminas hay piedrones, ¿no? ¿Lo ven? Unas piedras grandazas, ¿lo ven? Que ponen para que no se levante la calamina, ¿no? Que el viento es muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es ocasionado porque es un factor de microescala, porque los cerros funcionan como espejos. Y repito, no solamente hay calentamiento, sino que vientos muy intensos, muy fuertes vientos hay acá. Esta es la misma zona, viendo ya el río Santa, ahí está el río Santa. Acá tienen bueno, esta es la famosa empresa Andía, la empresa que más accidentes ha tenido en todo el Perú, de la número 1, ¿no? Miren, pues ni siquiera tiene placa, la rejilla radiador, no tiene nada, ¿no? Esta justamente iba por esa zona de Payasca, por ahí, ¿no? El señor Andy era mi pata y siempre le llevaba encargos ahí para mis sobrinos, para la familia, en fin. Entonces, la que ha tenido más accidentes en todo el Perú, imagínense, según me dicen, y ahora ya la agencia ya no trabaja, ¿no? Pero bueno, pero por décadas estuvo ahí. Miren dónde lleva el equipaje, ¿no? En esa época, ¿no? El equipaje en lugar de llevarlo abajo lo lleva encima, ¿no? Todo inestable, ¿no? Entonces, acá tenemos otra foto, mírenme, el río Santa, ¿no? Acá mírenme la calamina con sus piedrones encima, ¿no? Para que pueda soportar el viento, ¿no? Este es el famoso Cañón del Pato, ¿no? El Cañón del Pato. Este es justamente el río Santa, que va hacia Huaraz, ¿no? Da una curva ahí, ¿no? Hacia Huaraz. O viene de Huaraz, mejor dicho, y va hacia Chimbote, ¿no? Este es el famoso Cañón del Pato. Hay cualquier cantidad de túneles ahí. Si acá se van al abismo, chao, ¿no? Porque dice, mira, el río Santa está acá abajo. Cañón del Pato. Ahora, vamos a ver también, hemos visto entonces los cerros, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora lo que son las superficies reflectantes. ¿Qué cosas son las superficies reflectantes? Como su mismo nombre le indica, es un factor a micro escala. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los aeropuertos, supongamos? ¿No? Una foto del aeropuerto. En realidad no es una foto, es una maqueta, ¿no? Del aeropuerto. ¿Qué sucede? Que la pista y, en fin, toda esta zona, como ustedes pueden ver, es concreto. Entonces, este concreto también pues funciona como espejo. Como funciona como espejo, entonces caminar por acá es un martirio en verano. ¿Por qué? Porque tienen sol directo y sol reflejado. O sea, el calor directo y el calor reflejado quiere decir que es doble, ¿no? Y por eso es que la temperatura aumenta tremendamente en esta zona, ¿no? En esta zona de parqueo. Ahora felizmente han puesto, pues, ¿no? Y acá se pueden ver también, ¿no? Son como túnel acá, para que la gente ya no tenga que caminar por acá abajo, ¿no? Pero antes no habían esos túneles, entonces
como dice caballero nomás, había que ir por abajo caminando y una cosa horrible. ¿No? Entonces esa es la figura. Ya. Entonces este sería las... Acá tenemos, miren, el jirón de la unión. ¿A quién se le ocurrió ponerle los zetas? Mala idea porque es reflectante. Entonces acá pues en el jirón de la unión en verano hace un calor endemoniado porque es el calor directo y calor reflejado también. Acá en Arequipa fueron más listos, pusieron adoquines, pero opacos. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay la reflexión, es mínima. Y aparte de eso ponen una pileta con agua y la pileta absorbe calor. Pues. Entonces en verano tranquilamente se puede caminar por acá, no se siente tanto calor, ¿no? Definitivamente. Amortigua porque hay agua acá. Y aparte que no hay reflexión, es mínima. ¿No? Este es la UNI también en la Facultad de Civiles, no sé a quién se le ocurrió hacerle en el losetado acá, para que hagan sus fiestas, dice. Bueno, y acá caminar de este lado a este otro lado durante verano, pucha, terminan sudando y aparte se ponen un resbalón. Bueno, acá tenemos las temperaturas mínimas en el Perú, todavía no, las heladas también, en fin, esto lo vamos a ver después, también acá las heladas, ¿no? Lo vamos a ver, y ahí termina la clase, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de terminar? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está bien? Ya, entonces nos vemos a las 3 de la tarde porque quiero explicarles justamente esto de los journals, las revistas y todo lo demás y también ver el asunto del boletín, etcétera, ¿no? Entonces a las 3 para encontrarnos nuevamente. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Ingeniero. Está bien, ingeniero, listo. Sí. Está bien, ingeniero. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, entonces 3 en Todo punto bien. nos encontramos para ampliar. A ver, Listo. ¿alguien quería una pregunta, alguna consulta? ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Ingeniero, ¿puedes repetir lo último? Es que no No te lo escucho puedo bien. notar. ¿Puedes ¿Ah? repetir lo último? ¿Puedes repetir lo último nomás que dijo porque me cerró el Teams, porfis? ¿Cuál? ¿De esto? Sí, lo último que estaba indicando, por favor. Ya, o sea, ¿qué sucede? Que acá tienes una superficie reflectante en la loseta, ¿no es cierto? Entonces tienes sol directo que cae, pero también el sol se refleja acá. Entonces se recalienta, pues, y el clima está encajonado, mira, ve, se recalienta esta zona. En cambio, por ejemplo, ¿cómo lo han solucionado en Arequipa? Muy simple. En lugar de poner reflectante, ponen una superficie más opaca, pues, ¿no? Como estos adoquines, ¿te das cuenta? El adoquín no refleja la luz solar. Y aparte de eso, han puesto acá una pileta con agua. Y el agua también absorbe calor. Bacán, pues. Quiere decir que estás amortiguando el sol por dos lados, ¿no? Entonces acá no hace tanto calor. Sencillamente es una buena estrategia, ¿no? Cuando quieren bajar el calor, simplemente vegetación, punto. Y un poco de, o sea, una pileta, alguna cosa es. ¿No? En una casa lo más práctico si tienes un jardincito, pones un jardincito, listo. ¿Está bien? Y acá también lo mismo, ¿no? Superficie reflectante y encajonado. Es una burrada, pues, de hecho. Ok, chicos. Entonces nos vemos más tarde. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Ok. Entonces 3 en punto nos encontramos. Ingeniero.